Welcome to my channel. Mi hijo olvidó colgar el teléfono. Acabábamos de terminar una conversación normal, de esas que teníamos casi todos los días. Me preguntó cómo estaba, si había tomado mis medicamentos, si necesitaba algo. Yo le respondí que todo estaba bien, que no se preocupara. Se despidió con un te quiero, mamá, que me llenó el pecho de calidez. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me di la vuelta para servirme una taza de té. Pero el teléfono no se desconectó. La pantalla seguía encendida. Y entonces escuché su voz otra vez. Solo que esta vez no me hablaba a mí. Hablaba con Valeria, mi nuera. Espera solo hasta que el banco apruebe el préstamo de $180,000 a nombre de mi mamá. Después vamos a huir y quedarnos con todo el dinero. Me quedé paralizada con la tetera en la mano. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo que pareció eterno. $180,000. A mi nombre. Huir. Quedarse con todo. Pero él no sabía que yo estaba escuchando cada palabra. La voz de Valeria respondió con una risa que nunca antes le había escuchado. Una risa fría, calculadora, cruel. Preguntó cuánto faltaba para que el banco diera la aprobación final. Francisco le dijo que 2 semanas, quizás 3. Que todo estaba saliendo perfecto. Que yo había firmado los papeles preliminares sin hacer una sola pregunta. Que era tan fácil manipularme que daba risa. Me temblaron las manos. La tetera casi se me cae. Tuve que apoyarme en la encimera para no desplomarme ahí mismo. Cada palabra que salía de ese teléfono era una sentencia de muerte para todo lo que yo había creído sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hijo. Valeria preguntó qué harían conmigo después. Y la respuesta de Francisco me destrozó el alma en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría recomponerlos. No importa. Una vez que tengamos el dinero, nos vamos. Ella se queda aquí con la deuda. Con la casa hipotecada. Sola. Para ese momento ya estaremos en otro estado. Tal vez en otro país. Mi nuera volvió a reírse. Dijo que ya era hora. Que estaba cansada de fingir que le caía bien. Que estaba harta de venir a visitarme, de escuchar mis historias, de pretender que le importaba mi vida aburrida de vieja solitaria. Dijo que había servido mi propósito y que ahora podían finalmente deshacerse de mí. Francisco estuvo de acuerdo. Dijo que él también estaba agotado de actuar como el hijo devoto. Que le daba asco tener que abrazarme, que le repugnaba besarme la mejilla, que cada vez que me decía te quiero quería vomitar. Sentí que me ahogaba. Que el aire se había vuelto sólido y no podía entrar en mis pulmones. Me dejé caer en la silla más cercana. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control, silenciosas, ardientes, cargadas de un dolor que jamás había experimentado. Me llamo Lucinda Duarte. Tengo 64 años. Soy viuda desde hace 11 años, desde que perdí a mi esposo en un accidente que me dejó sola en esta casa demasiado grande. Desde entonces, Francisco ha sido mi única razón de vivir. Mi único hijo. El hombre en quien deposité cada esperanza, cada sueño, cada gota de amor que me quedaba en el cuerpo. Y ahora descubría que todo había sido mentira. Seguí escuchando porque no podía moverme. Porque aunque cada palabra me mataba un poco más, necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Francisco le contó a Valeria los detalles. Que había falsificado mi firma en documentos adicionales que el banco había solicitado. Que había usado mis datos personales, mi historial crediticio impecable, mi casa como garantía. Todo sin que yo supiera nada. Todo a mis espaldas. Dijo que el préstamo ya estaba en la etapa final de aprobación. Que había mentido al banco diciéndoles que el dinero era para unas reformas urgentes en la casa y para mis gastos médicos. Que los muy idiotas se lo habían creído todo porque una señora de 64 años con buen historial nunca levanta sospechas. Valeria preguntó si yo sospechaba algo. Francisco se rió. Dijo que no. Que yo era demasiado ingenua, demasiado necesitada de afecto. Que lo único que quería era sentirme amada, sentirme importante para alguien. Y que eso me hacía la víctima perfecta. Tenía razón. Eso era exactamente lo que yo quería. Sentirme amada. Sentir que todavía le importaba a alguien en este mundo. Pero nunca imaginé que mi propio hijo usaría esa necesidad como un arma para destruirme. Hablaron de los detalles prácticos.
de cómo transferirían el dinero a cuentas en el extranjero apenas lo recibieran, de cómo ya tenían contactos que les ayudarían a mover el dinero sin dejar rastro. Valeria mencionó que había comenzado a empacar sus cosas de valor poco a poco, para no levantar sospechas cuando llegara el momento de desaparecer. Francisco dijo que en un mes, 2 como máximo, ya estarían viviendo su nueva vida. Lejos de mí. Lejos de este pueblo. Lejos de la carga que yo representaba para ellos. Y yo me quedaría aquí, enfrentando a los bancos, a los abogados, a los cobradores. Arruinada. Destruida. Sola. Valeria preguntó si yo tendría forma de pagar la deuda. Francisco respondió que no. Que mis únicos ingresos eran mi pensión de viuda y los ahorros que me quedaban, que no alcanzarían ni para cubrir los intereses. Que probablemente perdería la casa. Que terminaría en la calle o mendigando ayuda a algún familiar lejano que apenas me conocía. Y a él no le importaba. A mi hijo no le importaba que su madre terminara en la miseria. Al contrario, sonaba casi satisfecho cuando lo decía. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, con el teléfono transmitiendo mi propia sentencia de muerte. Finalmente, Francisco debió notar algo en la pantalla de su celular porque de repente se quedó callado. Escuché un mierda, la llamada seguía activa y luego el sonido de la desconexión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirando ese teléfono como si fuera un objeto maldito. Como si acabara de transmitir un mensaje desde el infierno. Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas sobre mi regazo para que dejaran de sacudirse. Las lágrimas no paraban de caer. Lloraba por la madre que había sido. Por los años que había entregado. Por las noches sin dormir cuando Francisco era pequeño y tenía fiebre. Por los 2 trabajos que mantuve durante años para que pudiera estudiar en una buena universidad. Por las joyas de mi esposo que vendí para pagarle sus libros, su ropa, sus caprichos. Lloraba por el dinero que les di cuando se casaron. Por el enganche de su primer departamento que salió de mis ahorros. Por los 8 meses durante la pandemia en que los mantuve mientras ellos no trabajaban. 8 meses en que vivieron de mi pensión y de lo poco que me quedaba, mientras yo comía lo mínimo para que a ellos no les faltara nada. Lloraba por cada abrazo que había creído real. Por cada te quiero que ahora sabía que era puro teatro. Por cada visita que pensé que era porque me extrañaban, cuando en realidad solo estaban esperando el momento perfecto para asestarme el golpe final. Me sentí como la mujer más estúpida del planeta. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no noté que algo andaba mal? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan ingenua, tan patéticamente necesitada de amor que no vi la trampa hasta que ya estaba completamente adentro? Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que mi cuerpo estaba exhausto y mi garganta ardía. Y entonces, en medio de ese vacío terrible, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Era rabia. Pura, fría, cristalina rabia. No era el tipo de rabia que te hace gritar o romper cosas. Era algo más profundo. Más peligroso. Era la rabia de una mujer que había dado todo y ahora descubría que su generosidad había sido interpretada como debilidad. Que su amor había sido visto como estupidez. Que su confianza había sido usada como herramienta para su propia destrucción. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos. No todavía. No iba a dejarles saber que había descubierto su plan. Porque si lo hacía, encontrarían otra forma de hacerme daño. Cambiarían de estrategia. Se volverían más cuidadosos. Y probablemente terminarían logrando su objetivo de todas formas. No. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que pensar. Tenía que planear. Tenía que convertirme en algo que nunca antes había sido. Tenía que convertirme en su peor pesadilla. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, reviviendo cada momento de los últimos años. Cada recuerdo que había atesorado como algo precioso ahora se teñía de una luz diferente. Una luz oscura que me mostraba la verdad que había estado negándome a ver. Francisco nació cuando yo tenía 26 años. Fue un embarazo difícil. Estuve en reposo los últimos 4 meses porque el doctor temía que lo perdiera. Mi esposo trabajaba 12 horas al día para que yo pudiera quedarme en casa y cuidarme. Cuando Francisco finalmente nació, pensé que era el regalo más hermoso que la vida podía darme. Lo crié con todo el amor del mundo.
Cuando tenía 5 años, su padre murió en un accidente de trabajo. Una viga cayó mal en una construcción y lo aplastó. Murió instantáneamente. Me dejó sola con un niño pequeño, una casa con hipoteca y apenas suficiente dinero para sobrevivir 2 meses. Podría haberme rendido. Muchas personas me dijeron que entregara a Francisco a mi hermana María, que tenía mejor situación económica, que lo hiciera por su propio bien. Pero no pude. Era mi hijo. Mi razón de seguir respirando después de perder a mi esposo. Así que conseguí 2 trabajos. Durante el día trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad. Por las noches limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Dormía 4 horas, a veces 3. Francisco se quedaba con una vecina que me cobraba casi nada porque le daba pena mi situación. Yo llegaba a casa a las 2 de la madrugada, revisaba que estuviera bien, dormía un poco, y a las 6 ya estaba levantada preparándole el desayuno. Así viví durante años. Mi cuerpo se fue deteriorando. Desarrollé problemas en la espalda por cargar tanto peso al limpiar. Mis rodillas comenzaron a fallarme. Pero no importaba. Porque Francisco crecía sano, feliz, con buenas calificaciones en la escuela. Y eso hacía que todo valiera la pena. Cuando cumplió 15 años, quiso entrar a una escuela privada. Sus amigos iban ahí y él no quería quedarse atrás. La colegiatura era casi el doble de lo que yo ganaba en un mes. Tuve que vender las pocas joyas que mi esposo me había regalado. Un collar de oro que me dio en nuestro aniversario. Unos aretes de perlas que fueron de mi madre. Un anillo con una pequeña esmeralda que era mi posesión más preciada. Los vendí todos. Y con ese dinero pagué su primer año en esa escuela. Francisco estaba tan feliz que me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo. Que cuando fuera grande me devolvería todo. Que me compraría una casa más grande. Que me llevaría de viaje. Que yo nunca más tendría que trabajar tanto. Yo le creí. Me aferré a esas promesas como si fueran lo único que me mantenía viva. Siguió estudiando. Entró a la universidad. Una universidad cara, prestigiosa. Yo tuve que pedir un préstamo para pagar su primer semestre. Luego otro para el segundo. Trabajé turnos dobles durante 4 años para mantenerlo estudiando. Vendí el coche de mi esposo que había guardado como recuerdo. Vendí muebles. Vendí todo lo que tenía algún valor. Francisco se graduó con honores. Ese día lloré de felicidad. Pensé que finalmente todo el sacrificio había valido la pena. Que mi hijo tendría un futuro mejor que el mío. Que nunca pasaría por las penurias que yo había pasado. Consiguió un buen trabajo. Ganaba bien. Pero nunca me ofreció ayuda económica. Al principio pensé que era normal. Que necesitaba establecerse, ahorrar, construir su propia vida. Yo seguía trabajando, pagando las deudas que había adquirido por su educación. Pero no me quejaba. Era mi hijo. Lo había hecho por amor. Entonces conoció a Valeria. Me la presentó en un almuerzo familiar. Era bonita, educada, simpática. Me cayó bien desde el primer momento. Me dijo que admiraba mucho a las mujeres fuertes como yo. Que su propia madre había muerto cuando ella era adolescente y que siempre había deseado tener una figura materna en su vida. Yo abrí mi corazón. La recibí como a la hija que nunca tuve. Cuando se comprometieron, Francisco me pidió ayuda para el enganche del departamento. Dijo que entre los dos no alcanzaban a juntar lo suficiente. Yo saqué $15,000 de mis ahorros. Casi todo lo que me quedaba después de años de trabajo. Se los di sin pensarlo 2 veces. Era para la felicidad de mi hijo. Para su futuro. Para que pudiera formar su propia familia en un hogar digno. Se casaron. Yo pagué parte de la boda. No fue una boda grande, pero tampoco pequeña. Gasté otros $8,000 que no tenía. Tuve que pedir prestado a mi hermana María. Me tomó 2 años devolverle ese dinero. Los primeros años de su matrimonio los visitaba seguido. Valeria siempre me recibía con una sonrisa. Me ofrecía café. Me preguntaba cómo estaba. Yo pensaba que realmente le importaba. Que había encontrado en ella a alguien que me quería. Que no estaba sola en el mundo. Luego vino la pandemia. Francisco y Valeria perdieron sus trabajos. Estaban desesperados.
No podían pagar la renta de su departamento. No tenían dinero para comida. Vinieron a pedirme ayuda. Yo apenas sobrevivía con mi pensión de viuda. Había tenido que dejar de trabajar 2 años antes porque mis problemas de salud empeoraron. La artritis en mis manos me impedía seguir limpiando. Mi espalda no soportaba estar de pie muchas horas. Pero tenía algunos ahorros. No mucho, pero algo. Les dije que vinieran a vivir conmigo. Que así no tendrían que pagar renta. Que podíamos compartir gastos. Se mudaron a mi casa con todas sus cosas. Ocuparon la habitación principal, la que había sido mía y de mi esposo. Yo me pasé al cuarto pequeño del fondo. Durante 8 meses los mantuve. Compraba comida para los 3 con mi pensión. Pagaba los servicios. Pagaba todo. Ellos no trabajaban. Decían que no encontraban nada. Yo apretaba mi cinturón. Comía menos para que a ellos no les faltara. Dejé de comprar mis medicamentos para la presión porque el dinero no alcanzaba. Una vez me desmayé en la cocina por la presión alta. Francisco me encontró en el suelo. Me llevó al hospital. El doctor me regañó por no tomar mis medicinas. Le dije que no tenía dinero. Francisco estaba ahí, escuchando. No dijo nada. No ofreció ayuda. Solo me llevó de vuelta a casa y siguió su vida como si nada. Finalmente encontraron trabajo. Pero no se fueron de mi casa. Dijeron que necesitaban ahorrar primero. Que en unos meses se irían. Yo les creí. Pasaron 6 meses más. Luego 1 año. Seguían en mi casa. Yo seguía pagando la mayoría de los gastos porque ellos decían que necesitaban guardar su dinero para el futuro. Cuando finalmente se fueron, respiré aliviado en cierto sentido. No porque no los quisiera cerca, sino porque mis finanzas estaban destruidas. Había gastado todos mis ahorros. Había pedido prestado a amigos. Estaba endeudada hasta el cuello. Pero no les dije nada. No quería que se sintieran mal. No quería que pensaran que había sido una carga para mí. Porque a pesar de todo, eran mi familia. Mi único hijo y la mujer que él había elegido. Y yo los amaba. Después de que se fueron, Francisco seguía visitándome. 1 o 2 veces por semana. A veces traía a Valeria. Otras veces venía solo. Siempre preguntaba cómo estaba. Siempre me abrazaba. Siempre me decía que me quería. Y yo me aferraba a esas visitas como si fueran lo único que me mantenía con ganas de vivir. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, tenía miedo de estar sola. Tenía miedo de ser olvidada. Tenía miedo de que un día dejara de importarle a alguien y me convirtiera en una anciana invisible que muere sola en su casa sin que nadie se dé cuenta. Ahora, acostada en mi cama, mirando el techo en la oscuridad, entendí que ese miedo me había convertido en presa fácil. Había sido tan desesperadamente necesitada de amor, tan patéticamente ansiosa por sentirme importante, que no vi lo que tenía enfrente. No vi que Francisco solo venía cuando necesitaba algo. No vi que Valeria solo sonreía cuando le convenía. No vi que cada abrazo era calculado. Que cada palabra de afecto era una inversión para un beneficio futuro. Había sido ciega. Estúpida. Ingenua. Pero ya no lo sería más. Me levanté de la cama aunque eran las 4 de la madrugada. Fui a la cocina y prendí la luz. Saqué una libreta vieja que usaba para anotar recetas. Arranqué las páginas usadas y empecé a escribir. Escribí cada detalle que recordaba de la conversación que había escuchado. Cada palabra. Cada nombre. Cada cifra. $180,000. Préstamo a mi nombre. Documentos falsificados. Plan de huir. Luego escribí todo lo que había hecho por ellos. Todo el dinero que les había dado. Todas las veces que los había ayudado. Necesitaba verlo con claridad. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Cuando terminé, eran casi las 6 de la mañana. Había llenado 10 páginas. 10 páginas de sacrificios, de amor mal correspondido, de confianza traicionada. Guardé la libreta en el cajón más profundo de mi cómoda. Nadie buscaría ahí. Luego me preparé un café y me senté a pensar. Tenía que actuar con inteligencia. No podía dejarme llevar por la emoción. No podía confrontarlos todavía. Necesitaba un plan.
Necesitaba pruebas. Necesitaba estar completamente segura de cada paso que daría. Porque esta vez no se trataba solo de mí. Se trataba de justicia. Se trataba de evitar que me destruyeran. Se trataba de asegurarme de que pagaran por lo que estaban a punto de hacerme. Y yo haría lo que fuera necesario para lograrlo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que convertirme en actriz. Tuve que fingir que todo estaba bien, que no sabía nada, que seguía siendo la madre ingenua y confiada que ellos creían que era. Cada vez que sonaba el teléfono y era Francisco, tenía que controlar mi voz. Tenía que sonar normal, cariñosa, incapaz de sospechar nada. La primera vez que vino a visitarme después de aquella conversación, pensé que no lo lograría. Escuché su coche estacionarse frente a mi casa y el corazón se me aceleró tanto que creí que me daría un infarto ahí mismo. Respiré profundo. Me sequé las manos sudorosas en el delantal. Y abrí la puerta con una sonrisa. «Hola, mamá», me dijo, besándome la mejilla como siempre hacía. Ese beso me quemó la piel. Me dieron ganas de apartarlo, de gritarle, de decirle que sabía todo. Pero no lo hice. Me tragué la rabia y le devolví el beso. «Hijo, qué sorpresa. Pasa, pasa». Justo estaba preparando café. Entramos a la cocina. Él se sentó en la mesa como había hecho miles de veces antes. Yo le serví café en su taza favorita, la que tenía un dibujo de un barco que le regalé cuando tenía 10 años y soñaba con ser marinero. Me senté frente a él y lo observé mientras bebía. Lo vi con ojos nuevos. Ya no era mi niño. Ya no era el hijo que yo había creado en mi mente. Era un extraño. Un hombre capaz de traicionar a su propia madre sin el menor remordimiento. Y tenía que fingir que no lo sabía. Hablamos de cosas triviales. Del clima. De su trabajo. De los vecinos. Él actuaba perfectamente. Sonreía. Preguntaba por mi salud. Se veía relajado, confiado. Yo hacía lo mismo. Sonreía. Respondía. Actuaba como la madre amorosa que él esperaba que fuera. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. Buscaba pistas. Buscaba entender cómo alguien podía ser tan convincente mientras planeaba destruir a quien le dio la vida. Antes de irse, me abrazó. «Te quiero, mamá. Cuídate mucho». Yo le devolví el abrazo. «Yo también te quiero, hijo». Mentira. En ese momento no sentía amor. Sentía asco. Sentía dolor. Sentía una rabia tan profunda que me asustaba a mí misma. Pero no podía dejarlo ver. Todavía no. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Estaba temblando. Había sido más difícil de lo que imaginé. Pero lo había logrado. Había actuado bien. Él no sospechaba nada. Esa noche llamé a mi hermana María. Ella vivía en otro estado, a 3 horas de distancia. No nos veíamos muy seguido, pero siempre habíamos sido cercanas. Era la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. «María, necesito hablar contigo. Es urgente». Ella notó el temblor en mi voz. «¿Qué pasó, Lucinda? ¿Estás bien?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir este fin de semana?» Hubo una pausa. Luego su voz, preocupada. «Voy mañana mismo. Llegaré por la tarde». Esa noche volví a no dormir. Me quedé pensando en cómo decirle a María lo que estaba pasando. En cómo explicarle que su sobrino, el niño que ella también había ayudado a criar, era capaz de algo tan horrible. María llegó al día siguiente a las 3 de la tarde. En cuanto abrí la puerta, me vio la cara y supo que algo andaba muy mal. Entró rápido, cerró la puerta detrás de ella, y me abrazó. «Dime qué pasó». Nos sentamos en la sala. Le conté todo. Desde el principio. Le conté de la llamada que Francisco olvidó colgar. Le repetí cada palabra que había escuchado. Le conté del préstamo de $180,000. Del plan de huir. De las cosas horribles que habían dicho sobre mí. María me escuchó en silencio. Su rostro pasó de la preocupación a la incredulidad, y de la incredulidad a la furia. Cuando terminé de hablar, tenía lágrimas en los ojos.
Ese maldito. Ese desgraciado. Después de todo lo que hiciste por él. No sé qué hacer, María. Si lo confronto, van a negar todo. Van a decir que lo malinterpreté. Y probablemente encuentren otra forma de hacerme daño. María se quedó pensando. Era una mujer práctica, inteligente. Siempre había sido mejor que yo para manejar situaciones difíciles. Por eso necesitaba su ayuda. Tienes razón. No puedes confrontarlos todavía. Necesitas pruebas. Necesitas evidencia sólida de lo que están planeando. Y necesitas protegerte legalmente. ¿Cómo? Primero, necesitamos saber exactamente qué documentos ha falsificado. Segundo, necesitamos un abogado. Alguien que pueda asesorarte sobre cómo proteger tu patrimonio. Y tercero, necesitas seguirles el juego. Hacer que crean que su plan está funcionando mientras tú te preparas para contraatacar. La miré. Mi hermana menor, 3 años más joven que yo, pero siempre más fuerte, más decidida. No sé si pueda seguir fingiendo. Cada vez que lo veo me dan ganas de gritarle todo lo que sé. Lo sé, pero tienes que hacerlo. Por tu propio bien. Si quieres salir de esto sin perder todo, tienes que ser más inteligente que ellos. Pasamos el resto de la tarde haciendo un plan. María sugirió que buscáramos al abogado primero. Ella conocía a alguien de confianza en la ciudad. Un hombre llamado Diego Palacios que se especializaba en fraudes y casos familiares. Yo lo contacto mañana. Mientras tanto, tú necesitas averiguar qué papeles has firmado últimamente. Francisco te ha traído algo para firmar en las últimas semanas. Lo pensé. Sí. Hace como 3 semanas me trajo unos documentos. Dijo que eran para actualizar la información de mi seguro médico. Que era puro trámite. Firmé sin leer mucho. Confié en él. María cerró los ojos. Mierda. Lucinda. Esos no eran papeles de seguro médico. Probablemente eran documentos del banco. El pánico me invadió. ¿Qué hago? Ya es demasiado tarde. No. Todavía no. Si el banco aún no ha aprobado el préstamo, todavía hay tiempo. Pero necesitamos actuar rápido. María se quedó conmigo ese fin de semana. Dormimos poco. Pasamos horas repasando cada detalle. Cada conversación que había tenido con Francisco en los últimos meses. Cada visita. Cada llamada. Buscábamos patrones. Buscábamos señales que yo había ignorado. Y las encontramos. Muchas. Francisco había empezado a preguntarme por mi casa hace unos 6 meses. ¿Cuánto valía? Si estaba pagada completamente. Si alguna vez había pensado en venderla. Yo pensé que era simple curiosidad. Ahora entendía que estaba evaluando mi patrimonio. También había preguntado por mis cuentas bancarias. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? ¿Dónde lo guardaba? Si tenía inversiones. Yo le había dicho todo. Porque era mi hijo. Porque pensé que se preocupaba por mi bienestar financiero. Qué estúpida había sido. María y yo hicimos una lista de todo. Documentamos cada pregunta sospechosa. Cada visita extraña. Cada momento en que Francisco había mostrado demasiado interés en mis finanzas. El domingo por la tarde, antes de irse, María me abrazó fuerte. Vas a salir de esto. Te lo prometo. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que seguir actuando como si nada. Puedes hacerlo. Asentí, aunque no estaba segura. Voy a intentarlo. No. No vas a intentarlo. Vas a hacerlo. Porque si no lo haces, van a ganarte. Van a destruirte. Y no voy a permitir que eso pase. Cuando María se fue, me sentí un poco más fuerte. Un poco menos sola. Tenía un aliado. Tenía un plan, aunque todavía estaba incompleto. Y tenía una razón para seguir adelante. El lunes por la mañana, María me llamó. Había hablado con Diego Palacios, el abogado. Él había aceptado verme esa misma semana. Quedamos para el miércoles a las 10 de la mañana en su oficina. Esos 2 días fueron eternos. Francisco me llamó el martes. Quería saber cómo estaba. Si necesitaba algo. Yo actué normal. Le dije que todo estaba bien.
que lo extrañaba, que esperaba verlo pronto. Pronto, mamá. Te prometo que pronto voy a pasar más tiempo contigo. Mentiroso. Lo que quería decir era, pronto voy a terminar de robarte y desaparecer de tu vida. El miércoles llegué temprano a la oficina de Diego Palacios. Era un edificio modesto en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el tercer piso. Una secretaria me recibió y me ofreció café. Yo estaba demasiado nerviosa para tomar nada. Diego salió a recibirme personalmente. Era un hombre de unos 50 años, serio pero con ojos amables. Me hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. Señora Duarte, María me contó brevemente su situación. Pero necesito que usted me cuente todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que parezca. Y eso hice. Le conté todo. La llamada que Francisco olvidó colgar. Las palabras exactas que había escuchado. Los documentos que había firmado sin leer. Todo el dinero que le había dado a través de los años. Todo. Diego tomaba notas. Su expresión se volvía más seria con cada minuto que pasaba. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Señora Duarte, lo que su hijo está haciendo se llama fraude. Es un delito grave. Si logra obtener ese préstamo con documentos falsificados, podría enfrentar cargos criminales. Pero antes de llegar a eso, necesitamos protegerla a usted. ¿Cómo? Primero, vamos a contactar a su banco. Vamos a averiguar si realmente hay una solicitud de préstamo a su nombre. Si la hay, vamos a bloquearla inmediatamente. Segundo, vamos a revisar todos los documentos que usted firmó. Necesito que me traiga todo lo que tenga. Y tercero, vamos a preparar documentos legales que protejan su patrimonio. Una declaración jurada de que usted no autorizó ningún préstamo. Un poder notarial limitado para que nadie más pueda hacer transacciones a su nombre. Sentí un alivio enorme. Finalmente alguien que sabía qué hacer. Alguien que podía ayudarme a salir de este infierno. ¿Y qué pasa con Francisco? Va a ir a la cárcel. Diego me miró con seriedad. Eso depende de usted, señora Duarte. Si decidimos proceder con cargos criminales, sí, podría enfrentar tiempo en prisión. Pero entiendo que es su hijo y que esto es increíblemente difícil para usted. Podemos manejar esto de diferentes maneras. Lo importante ahora es protegerla. Asentí. No sabía si quería que Francisco fuera a la cárcel. Todavía era mi hijo, a pesar de todo. Pero sí sabía que no iba a dejar que me destruyera. Haga lo que tenga que hacer para protegerme. Después decidiremos qué hacer con él. Diego asintió. Bien. Vamos a empezar hoy mismo. Le voy a dar una carta para su banco. Usted va a ir allá y va a preguntar directamente si hay alguna solicitud de préstamo a su nombre. Si la hay, va a entregarles esta carta y va a exigir que la congelen inmediatamente hasta que esto se investigue. Me dio la carta. Mis manos temblaban al tomarla. Esto era real. Estaba realmente contraatacando. Estaba realmente luchando por mí misma. Salí de la oficina de Diego con un plan claro, con pasos concretos que seguir. Y por primera vez desde que escuché esa conversación terrible, sentí algo parecido a la esperanza. No iba a ser víctima. No iba a dejar que me destruyeran. Iba a pelear. Y no descansaría hasta que pagaran por lo que me estaban haciendo. Salí de la oficina de Diego con la carta en mi bolso y el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía que ir al banco. Tenía que enfrentar la verdad de lo que Francisco había hecho. Parte de mí todavía esperaba que hubiera un error. Que tal vez había malinterpretado la conversación. Que mi hijo no era capaz de algo tan terrible. Pero sabía que me estaba engañando a mí misma. El banco quedaba a 10 minutos caminando. Fui despacio, tratando de calmar mis nervios. Practicaba mentalmente lo que iba a decir. Tenía que sonar firme. Segura. No podía dejar que me vieran como una anciana confundida que no entendía sus propias finanzas. Entré al banco a las 11:30 de la mañana. Había poca gente. Me dirigí directamente al escritorio de atención al cliente. Una mujer joven de unos 30 años me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días. Mi nombre es Lucinda Duarte.
Necesito información sobre mi cuenta y cualquier actividad reciente asociada a mi nombre. La mujer tecleó algo en su computadora. Claro, señora Duarte. ¿Me permite su identificación? Le pasé mi credencial. Ella la escaneó y esperó a que cargara mi información. Yo contuve la respiración. Su expresión cambió ligeramente. Frunció el ceño mirando la pantalla. Señora Duarte, veo que tiene una solicitud de préstamo hipotecario en proceso. Es sobre eso que quiere información. Se me cayó el alma al piso. Era verdad. Todo era verdad. Francisco realmente lo había hecho. Yo no solicité ningún préstamo, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesito ver toda la información relacionada con esa solicitud. La mujer pareció confundida. Pero aquí dice que usted vino hace 3 semanas con su hijo, que firmó los documentos iniciales. Incluso tenemos su firma digitalizada. Me engañaron. Mi hijo me dijo que eran papeles para actualizar mi seguro médico. Nunca me dijo que era un préstamo. Aquí tengo una carta de mi abogado. Le entregué la carta que Diego me había dado. Ella la leyó rápidamente y su expresión se volvió seria. Señora Duarte, esto es muy grave. Necesito llamar al gerente. Por favor, espere un momento. Ella se levantó y desapareció en una oficina en la parte de atrás. Yo me quedé sentada, tratando de controlar el temblor en mis manos. Otros clientes entraban y salían. La vida seguía normal para todos menos para mí. 10 minutos después, salió un hombre de unos 45 años con traje gris. Se presentó como el gerente, Esteban Galindo. Señora Duarte, por favor acompáñeme a mi oficina. Lo seguí a una oficina privada. Él cerró la puerta y me invitó a sentarme. Su rostro era serio pero no hostil. Señora Duarte, hemos revisado su cuenta y la solicitud de préstamo. Efectivamente, hay una solicitud por $180,000 usando su casa como garantía. Los documentos fueron presentados hace 3 semanas por usted y su hijo Francisco Duarte. Me está diciendo que usted no autorizó este préstamo. Exactamente. Mi hijo me hizo firmar papeles diciéndome que eran para otra cosa. Yo confié en él. No leí lo que estaba firmando. Pero ahora sé que está planeando quedarse con ese dinero y desaparecer, dejándome con la deuda. Esteban se frotó la cara con cansancio. Esto complica mucho las cosas. El préstamo está en etapa final de aprobación. De hecho, estaba programado para ser desembolsado la próxima semana. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿La próxima semana? Pero tiene que detenerlo. Yo no quiero ese préstamo. No puedo pagarlo. Mi única entrada es mi pensión. Entiendo, señora Duarte. Y vamos a congelar la solicitud inmediatamente mientras se investiga. Pero necesito que entienda que esto podría convertirse en un caso legal. Si hay fraude involucrado, tendremos que reportarlo a las autoridades. Mi abogado me dijo lo mismo. Haga lo que tenga que hacer. Solo necesito que ese préstamo no se apruebe. Esteban asintió. Voy a marcar esta solicitud como congelada ahora mismo. Nadie podrá tocar nada hasta que se resuelva. También voy a necesitar que firme algunos documentos declarando que usted no autorizó este préstamo conscientemente. Firmé todo lo que me puso enfrente. Esta vez leí cada palabra, cada línea. No volvería a cometer el error de confiar ciegamente. Cuando salí del banco 1 hora después, me sentía exhausta pero también aliviada. El préstamo estaba bloqueado. Francisco no obtendría ese dinero. Al menos no de esa forma. Pero sabía que esto no había terminado. Cuando Francisco se enterara de que el banco había congelado la solicitud, sabría que algo andaba mal. Tendría que actuar con más cuidado que nunca. Llegué a casa y llamé a Diego para contarle lo que había pasado. Él parecía satisfecho. Excelente, señora Duarte. Dio el primer paso. Ahora necesitamos reunir más evidencia. ¿Tiene acceso a la computadora de su hijo? ¿O a su teléfono? No. Él nunca los deja aquí cuando viene. Entonces necesitamos ser creativos. La próxima vez que venga a visitarla, trate de grabar la conversación si dice algo comprometedor. O vea si puede tomar fotos de algún documento si lo trae.
La idea de espiar a mi propio hijo me revolvía el estómago. Pero ya no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé pensando en lo que vendría. En cómo reaccionaría Francisco cuando el banco lo contactara para decirle que la solicitud estaba congelada. ¿Vendría a confrontarme? ¿Sospecharía que yo sabía algo? La respuesta llegó 2 días después. Francisco apareció en mi casa sin avisar. Era viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su coche. Mi corazón se aceleró. Abrió la puerta con sus propias llaves. Entró con paso firme. Su rostro estaba tenso. Enojado. Mamá, necesitamos hablar. Yo me sequé las manos en el delantal y traté de parecer tranquila. Claro, hijo. ¿Qué pasó? Te ves molesto. El banco me llamó hoy. Dicen que fuiste allá y congelaste la solicitud del préstamo. ¿Por qué hiciste eso? Así que no iban a fingir más. No iba a pretender que yo no sabía nada. Tenía que pensar rápido. ¿Préstamo? Francisco, yo no solicité ningún préstamo. Tú me dijiste que esos papeles eran para el seguro médico. Él apretó la mandíbula. Mamá, hablamos de esto. El préstamo era para hacer reparaciones en la casa. Para tus gastos médicos futuros. ¿No lo recuerdas? Mentiroso. Nunca habíamos hablado de eso. Pero tenía que seguirle el juego. Francisco, yo no recuerdo haber hablado de ningún préstamo. Y definitivamente no recuerdo haber autorizado $180,000. Esa es una cantidad enorme. ¿Cómo voy a pagar eso con mi pensión? Por eso íbamos a manejar nosotros el dinero, Valeria y yo, para asegurarnos de que se usara bien. ¿Manejar ustedes mi dinero? ¿Sin consultarme? Francisco, eso no me parece correcto. Vi la frustración en su rostro. Estaba perdiendo la paciencia. Mamá, estás confundida. Probablemente olvidaste nuestra conversación. Sabes que últimamente has estado un poco olvidadiza. Ahí estaba. El intento de hacerme parecer senil. De invalidar mi palabra. No estoy confundida, Francisco. Y no estoy olvidadiza. Sé exactamente lo que firmé y lo que no firmé. Y no autoricé ese préstamo. Él se pasó la mano por el cabello. Estaba nervioso. Preocupado. Su plan se estaba desmoronando. Entonces llama al banco y diles que fue un malentendido. Que sí quieres el préstamo. No voy a hacer eso. ¿Por qué no? Porque no necesito ese dinero. Y no quiero endeudarme a mi edad. Francisco me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Había rabia en sus ojos. Resentimiento. Odio casi. ¿Sabes qué, mamá? Siempre has sido así. Siempre complicando las cosas. Siempre siendo difícil. ¿Difícil? ¿Yo soy la difícil? Francisco, te he dado todo. Todo lo que tengo. Y nunca he pedido nada a cambio. Exacto. Nunca pediste nada porque siempre has querido que me sienta culpable. Que sienta que te debo algo. Pues ¿sabes qué? Ya estoy cansado de cargar con esa culpa. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Pero no podía dejar que me viera débil. Nadie te pidió que cargaras con nada. Solo quería que fueras feliz. Que tuvieras una buena vida. Pues ya la tengo. Y no necesito que sigas tratándome como si fuera un niño que depende de ti. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Piénsalo bien, mamá. Ese préstamo era para tu propio bien. Para asegurar tu futuro. Si no lo aceptas, no sé cómo vas a sobrevivir cuando ya no puedas cuidarte sola. Era una amenaza apenas velada. Me estaba diciendo que si no cooperaba, me abandonaría. Me las arreglaré. Siempre lo he hecho. Él salió dando un portazo. Escuché su coche arrancando y alejándose a toda velocidad. Me dejé caer en una silla. Estaba temblando de pies a cabeza. Había sido horrible. Pero también había sido revelador. Ahora Francisco sabía que yo no iba a cooperar. Y eso lo hacía peligroso. Llamé inmediatamente a Diego. Le conté lo que había pasado. Era de esperarse,
dijo él. Ahora va a intentar otra cosa. Puede que trate de obtener acceso a sus cuentas de otra manera. O que intente presionarla emocionalmente. Tiene que estar preparada. ¿Qué hago? Siga actuando normal en lo posible. No le dé razones para pensar que usted sabe del plan completo. Solo manténgase firme en que no quiere el préstamo. Y documente todo. Cada conversación. Cada interacción. Esa noche empecé un diario. Escribí todo lo que había pasado desde que escuché aquella conversación terrible. Cada detalle. Cada emoción. Cada confrontación. Porque sabía que esto iba a empeorar antes de mejorar. Y necesitaba estar lista para lo que viniera. Los siguientes días fueron de un silencio ensordecedor. Francisco no llamó. No vino a visitarme. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. Y eso me dolía más de lo que quería admitir. A pesar de todo lo que sabía, a pesar de la traición, una parte de mí todavía extrañaba a mi hijo. O al menos extrañaba la ilusión de lo que pensé que teníamos. María me llamaba todos los días. Me preguntaba cómo estaba. Si había sabido algo de Francisco. Si necesitaba que viniera a quedarse conmigo. Yo le decía que estaba bien, aunque no era cierto. Me sentía vacía. Agotada. Como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Fue Diego quien me sacó de esa parálisis emocional. Me llamó el martes por la mañana. Señora Duarte, necesito que venga a mi oficina hoy si puede. Tengo información importante. Llegué a su oficina a las 2 de la tarde. Diego me esperaba con varios documentos sobre su escritorio. Su expresión era seria. Señora Duarte, hice algunas investigaciones. Contacté al banco y pedí copias de todos los documentos relacionados con la solicitud del préstamo. Lo que encontré es peor de lo que pensábamos. Me sentí mareada. ¿Qué encontró? Su hijo no solo falsificó su firma en los documentos del banco, también presentó comprobantes de ingresos falsos a su nombre. Declaró que usted recibe una pensión 3 veces mayor de la que realmente recibe. Y presentó documentos que supuestamente prueban que usted tiene inversiones por más de $200,000. Pero yo no tengo inversiones. Apenas tengo ahorros. Exacto. Todo es falso. Él fabricó documentos para hacer parecer que usted tiene la capacidad de pagar ese préstamo. Es fraude bancario en toda regla. Sentí náuseas. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo consiguió toda esa información sobre mí? Usted le dio acceso. A través de los años, le dio suficiente información personal para que pudiera hacer esto. Números de cuenta. Documentos de su pensión. Probablemente tomó fotos o hizo copias cuando vivía en su casa. Tenía razón. Durante esos 8 meses que vivieron conmigo, Francisco tenía acceso a todo. A mis papeles. A mis documentos. A mi vida entera. ¿Qué hago ahora? Diego se recostó en su silla. Tenemos 2 opciones. La primera es ir directamente a la policía con todo esto. Presentar cargos por fraude. Francisco podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión si lo declaran culpable. El corazón se me apretó. Por muy horrible que fuera todo, la idea de mi hijo en prisión me destrozaba. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es más estratégica. Usamos toda esta información para protegerla a usted completamente. Preparamos documentos legales que lo dejen sin acceso a nada de su patrimonio. Y luego confrontamos a Francisco con las evidencias, dándole la opción de alejarse de usted permanentemente o enfrentar cargos criminales. ¿Y si elige no alejarse? Entonces procedemos con la opción 1. Pero al menos le damos la oportunidad de entender la gravedad de lo que hizo. Pensé en las 2 opciones. Una parte de mí quería justicia inmediata. Quería que Francisco pagara por todo el daño que me había hecho. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Vamos con la segunda opción. Pero quiero que toda la evidencia esté lista por si decide no cooperar. Diego asintió. Voy a preparar todo. Mientras tanto, necesito que usted haga algo por mí. Necesito que actúe como si nada hubiera pasado. Si Francisco la contacta, sea cordial pero firme. No mencione nada de lo que hemos descubierto.
puede hacer eso. Puedo intentarlo. Pero Francisco no me contactó. Pasó una semana completa sin una sola llamada. Sin un solo mensaje. Era como si hubiera decidido castigarme con su silencio por no cooperar con su plan. Fue Valeria quien finalmente rompió el silencio. Me llamó un viernes por la tarde. Su voz sonaba dulce, preocupada. La perfecta nuera. Lucinda, habla Valeria. ¿Cómo estás? Francisco me dijo que tuvieron un malentendido sobre lo del préstamo. Malentendido. Qué forma tan conveniente de describir un intento de fraude. Hola, Valeria. Estoy bien, gracias por preguntar. Mira, sé que Francisco se puso un poco tenso la última vez que hablaron. Pero es solo porque está preocupado por ti. Ese préstamo realmente era para ayudarte. Mentirosa. Sabía perfectamente cuál era el plan real. Lo entiendo, Valeria. Pero no necesito ese préstamo. Estoy bien económicamente. ¿Estás segura? Porque Francisco y yo hemos estado hablando y pensamos que tal vez necesites más ayuda de la que admites. Quizás deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Vender esta casa tan grande. Nosotros podríamos ayudarte con eso. Ahí estaba. El siguiente paso de su plan. Si no podían obtener el préstamo, intentarían que vendiera mi casa. Y probablemente esperaban manejar ellos el dinero de la venta. Esta casa es mi hogar, Valeria. No pienso venderla. Hubo una pausa. Podía casi escuchar las ruedas girando en su cabeza, buscando otro ángulo de ataque. Claro, claro. Solo queríamos que supieras que estamos aquí para ti. Para lo que necesites. Lo sé. Gracias. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción. Sabían que su plan había fallado. Y ahora estaban desesperados, buscando otra forma de acceder a mi dinero. Llamé a Diego inmediatamente para contarle de la conversación. Él me dijo que era exactamente lo que esperaba. Van a seguir intentando. Van a probar diferentes tácticas. Manipulación emocional. Hacer que se sienta culpable. Tal vez incluso amenazas veladas. Tiene que mantenerse firme. Lo haré. Esa noche, mientras estaba en la cama tratando de dormir, escuché un ruido afuera. Me levanté y miré por la ventana. Un coche estaba estacionado frente a mi casa. Reconocí el coche de Francisco. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hacía ahí a las 11 de la noche? ¿Por qué no tocaba la puerta? Lo observé durante varios minutos. Él estaba sentado en el coche, mirando hacia mi casa. La luz de su teléfono iluminaba su rostro. Estaba hablando con alguien. Probablemente con Valeria. Después de unos 15 minutos, arrancó el coche y se fue. No había tocado la puerta. No había intentado entrar. Solo había estado ahí, vigilando. Me sentí violada. Amenazada. Mi propia casa ya no se sentía segura. Al día siguiente le conté a Diego lo que había pasado. Él sugirió que instalara cámaras de seguridad. María vino ese mismo fin de semana y me ayudó a instalar un sistema simple. Una cámara en la puerta principal y otra en la parte trasera. Si vuelve a aparecer así, vamos a tener evidencia, dijo María. Y volvió. 3 noches después. Esta vez con Valeria. Los dos se quedaron en el coche frente a mi casa durante media hora. La cámara captó todo. Sus rostros. La placa del coche. La hora exacta. Diego revisó las grabaciones. Esto es acoso. Si sigue pasando, podemos obtener una orden de restricción. Pero no quería llegar a eso todavía. Porque tenía un plan mejor. Diego y yo habíamos estado trabajando en algo más elaborado. Algo que no solo me protegería, sino que también expondría completamente a Francisco y Valeria. La idea vino de María. Ella sugirió que en lugar de solo defendernos, debíamos tenderles una trampa. Hacerles creer que su plan todavía podía funcionar, pero con una variación que les convenía menos. Diego desarrolló la estrategia. Yo contactaría a Francisco y le diría que había reconsiderado lo del préstamo. Que tal vez tenía razón en que necesitaba ayuda para manejar mis finanzas. Pero que en lugar de un préstamo bancario, quería que él me ayudara a reorganizar mis inversiones.
Le vamos a hacer creer que tiene acceso a su dinero de una forma diferente, explicó Diego. Pero en realidad, vamos a preparar documentos que lo incriminen aún más. Cada firma que ponga, cada acción que tome, va a ser evidencia adicional de su intención de defraudarla. Era arriesgado. Significaba tener que estar cerca de Francisco otra vez. Tener que fingir que confiaba en él. Pero era la mejor forma de asegurarme de que nunca pudiera volver a intentar algo así. Llamé a Francisco el lunes por la mañana. Él parecía sorprendido de escucharme. Mamá, no esperaba tu llamada. Francisco, necesito hablar contigo. Sobre lo del préstamo y sobre mis finanzas en general. Podía escuchar el interés en su voz. ¿Qué pasa? He estado pensando. Tal vez tenías razón. Tal vez necesito ayuda para manejar mejor mi dinero. ¿Podríamos reunirnos? Tú, Valeria y yo. Hubo una pausa. Luego su voz, tratando de sonar casual pero claramente emocionada. Claro, mamá. ¿Cuándo te viene bien? ¿Qué tal este sábado? Pueden venir a comer. Preparo tu platillo favorito. Perfecto. Ahí estaremos. Cuando colgué, mis manos temblaban. Acababa de invitar a mi casa a las 2 personas que querían destruirme. Pero esta vez, yo estaba preparada. Diego vendría antes para instalar un dispositivo de grabación oculto. Grabaríamos toda la conversación. Cada palabra. Cada propuesta. Cada intento de manipulación. María estaría cerca, en casa de una vecina, lista para intervenir si algo salía mal. Y yo tendría en mi poder documentos preparados por Diego que parecían darle a Francisco acceso a mis finanzas, pero que en realidad no le daban nada. Solo lo comprometerían más. El sábado llegó demasiado rápido. Pasé la mañana cocinando, tratando de mantener mis manos ocupadas para no pensar demasiado. Diego vino temprano y colocó el dispositivo de grabación dentro de un arreglo floral en la mesa del comedor. Nadie lo notará, me aseguró. Captará todo perfectamente. A la 1 en punto sonó el timbre. Francisco y Valeria habían llegado. Respiré profundo, me puse mi mejor máscara de madre amorosa y abrí la puerta. Hijo, Valeria, qué gusto que vinieran. Francisco me besó la mejilla. Valeria me abrazó. Todo tan normal. Todo tan falso. Huele delicioso. Mamá, hiciste tu famoso pollo con arroz. Tu favorito desde que eras niño. Nos sentamos a comer. La conversación fue ligera al principio. Hablamos del clima, de sus trabajos, de nada importante. Pero yo podía sentir la tensión, la anticipación. Ellos esperaban que yo sacara el tema de las finanzas. Y lo hice. Después del postre, mientras tomábamos café. Francisco, Valeria. Los llamé porque he estado pensando mucho en mi futuro, en mi situación económica. Y creo que tienen razón. Necesito ayuda. Vi cómo se miraban entre ellos. Una mirada de triunfo apenas contenida. Estamos aquí para lo que necesites, mamá, dijo Francisco. Lo sé, hijo. Y por eso quiero que me ayudes a manejar mejor mi dinero. Que me asesoren sobre inversiones. Sobre cómo hacer que mi pensión rinda más. Valeria se inclinó hacia adelante. Nosotros podemos ayudarte con eso, Lucinda. De hecho, conocemos a gente que puede darte muy buenos rendimientos. Apuesto a que sí. Probablemente ellos mismos, antes de desaparecer con todo. Eso me gustaría. Pero necesito que me expliquen bien cómo funcionaría. ¿Qué papeles tendría que firmar? ¿Qué acceso necesitarían a mis cuentas? Y comenzaron a hablar, a explicarme su plan. Y el dispositivo de grabación capturó cada palabra. Francisco y Valeria hablaron durante casi 1 hora. Me explicaron con lujo de detalles cómo podían ayudarme a invertir mi dinero. Cómo necesitarían acceso a mis cuentas bancarias para hacer transferencias rápidas cuando hubiera buenas oportunidades. Como lo mejor sería que yo les diera un poder notarial amplio para que pudieran actuar en mi nombre sin tener que molestarme con cada decisión. Yo asentía. Hacía preguntas. Fingía estar interesada y un poco confundida, como la anciana ingenua que ellos creían que era. Pero por dentro, mi mente grababa cada palabra,
cada promesa falsa, cada mentira disfrazada de consejo financiero. Valeria sacó su laptop. Me mostró gráficas y proyecciones. Números que bailaban en la pantalla prometiendo rendimientos del 20, 30, incluso 40% anual. Era ridículo. Cualquier persona con un mínimo de educación financiera sabría que esas cifras eran imposibles. Pero ellos asumían que yo no sabía nada. Con una inversión inicial de unos $50,000, decía Francisco, podrías estar generando ingresos pasivos de varios miles al mes. Suficiente para vivir cómodamente sin preocuparte por nada. ¿$50,000? Pero yo no tengo tanto dinero disponible. Francisco sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía cálida y ahora me producía náuseas. Por eso el préstamo hubiera sido perfecto, mamá. Pero como no quisiste aceptarlo, podríamos empezar con tus ahorros actuales. ¿Cuánto tienes en el banco ahora mismo? Era una pregunta directa. Querían saber exactamente cuánto podían robarme. Tengo como 35,000 en mi cuenta de ahorros. Y unos 10,000 en la cuenta corriente. Vi cómo los ojos de Valeria brillaban. $45,000. No era lo que esperaban con el préstamo, pero claramente era suficiente para interesarles. Eso es perfecto para empezar, dijo ella. Con esa cantidad podemos hacer maravillas. En 6 meses podrías duplicarla fácilmente. Mentiras. En 6 meses yo estaría en cero y ellos estarían en alguna playa gastando mi dinero. Suena muy bien. Pero necesito estar segura de que mi dinero está protegido. ¿Cómo funciona eso? Francisco se inclinó hacia mí y me tomó la mano. El gesto me dio escalofríos. Mamá, confía en mí. Soy tu hijo. Nunca haría nada que te perjudicara. Tu dinero va a estar más seguro que nunca. Y vamos a manejar todo nosotros para que tú no tengas que preocuparte por nada. Exacto. No tendría que preocuparme porque no me quedaría nada de qué preocuparme. Está bien. Confío en ustedes. ¿Qué necesitan que firme? Valeria sacó una carpeta de su bolso. Tenía documentos ya preparados. Habían venido listos para cerrar el trato. ¡Qué conveniente! Estos son poderes notariales simples, explicó. Solo nos dan permiso de actuar en tu nombre en asuntos financieros. Son estándar. Todo el mundo los usa. Tomé los documentos y los leí. Bueno, fingí leerlos. En realidad, Diego ya me había mostrado copias similares y me había explicado exactamente lo que significaban. No eran poderes simples. Eran poderes amplísimos que les darían acceso total a todo mi patrimonio. Podrían vaciar mis cuentas, vender mi casa, hacer lo que quisieran. Esto dice que pueden vender propiedades a mi nombre, señalé. Francisco se rió. Sí, pero solo lo haríamos si fuera absolutamente necesario. Y siempre consultándote primero, obviamente. Otra mentira. No sé. Me da un poco de miedo firmar algo tan amplio. Vi la frustración cruzar brevemente el rostro de Francisco antes de que volviera a poner su máscara de hijo preocupado. Mamá, si no confías en mí, entonces dímelo. Pero recuerda que todo lo que queremos es ayudarte. Protegerte. Asegurarnos de que tengas un futuro estable. Era manipulación emocional básica, haciéndome sentir culpable por dudar, jugando con mi necesidad de creer que mi hijo me amaba. No es que no confíe en ti, hijo. Es solo que soy cautelosa. Valeria intervino con su voz más dulce. Y haces bien en ser cautelosa, Lucinda. Por eso vamos a hacer todo de forma transparente. Te vamos a enviar reportes mensuales de todo el movimiento de tu dinero. Vas a saber exactamente dónde está cada centavo. Claro. Hasta que un día los reportes dejaran de llegar porque ellos habrían desaparecido. Dejé los documentos sobre la mesa. Déjenme pensarlo un par de días. Es una decisión importante. Francisco apretó la mandíbula. Mamá, las oportunidades de inversión no esperan. Si queremos aprovechar los mejores rendimientos, necesitamos actuar rápido. Solo un par de días, hijo, para estar segura. Podía ver que quería presionar más, pero Valeria le tocó el brazo suavemente. Un gesto de advertencia. No podían parecer demasiado ansiosos. Claro, mamá, dijo Francisco finalmente.
Tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿sí? De verdad queremos ayudarte. Se fueron poco después. Los abracé en la puerta como siempre hacía. Les dije que los amaba. Ellos dijeron lo mismo. Todo perfectamente normal por fuera. Todo podrido por dentro. Apenas cerré la puerta, llamé a María. Ella llegó en 5 minutos. Diego vino media hora después. Revisamos la grabación juntos. Es oro puro, dijo Diego. Tienen documentos preparados con antelación. Están presionándola para que firme rápido. Están prometiendo rendimientos imposibles. Y lo mejor de todo, quedó grabado que están buscando acceso total a su patrimonio. Es suficiente para proceder legalmente. Más que suficiente. Pero hay algo más que podemos hacer. Algo que los va a incriminar de forma aún más contundente. Diego sacó unos documentos de su portafolio. Eran similares a los que Francisco y Valeria habían traído, pero con diferencias sutiles. Estos son poderes notariales que he preparado. A simple vista parecen darles acceso a su dinero, pero tienen cláusulas ocultas que los hacen nulos. Más importante aún, tienen una cláusula que específicamente declara que cualquier persona que intente usar estos documentos para beneficio personal estará cometiendo fraude. ¿Quieres que les dé estos en lugar de los que ellos trajeron? Exacto. Les dices que fuiste con un notario de confianza para que revisara los documentos. Que este notario hizo algunos ajustes para protegerte mejor. Les das estos documentos para que los firmen como testigos. Una vez que firmen, tendremos evidencia irrefutable de su intención. María sonrió. Era la primera vez que sonreía en semanas. Es brillante. Van a firmar su propia sentencia. Pero tengo que lograr que firmen sin que sospechen, dije. Por eso los documentos se ven casi idénticos a los originales. Solo un abogado leyendo cuidadosamente notaría las diferencias. Y dudo que ellos lean con cuidado. Están demasiado ansiosos por cerrar el trato. Pasamos el resto de la tarde planeando cada detalle. Yo llamaría a Francisco al día siguiente. Le diría que había reconsiderado y que estaba lista para firmar. Que solo había hecho algunos pequeños ajustes con un notario para sentirme más segura. Que vinieran el miércoles para finalizar todo. El miércoles. Dentro de 4 días. 4 días para prepararme mentalmente para volver a ver sus caras. Para volver a fingir que no sabía lo que realmente eran. Llamé a Francisco el lunes por la mañana como habíamos planeado. Él respondió al segundo timbre. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Mira, pensé mucho sobre lo que hablamos. Y tienes razón. Necesito ayuda para manejar mejor mi dinero. Estoy lista para firmar esos documentos. Silencio. Luego su voz, tratando de no sonar demasiado emocionada. Eso es excelente, mamá. Me alegra que hayas tomado esa decisión. ¿Cuándo quieres que vayamos? ¿Qué tal el miércoles? Pero antes quiero contarte algo. Llevé los documentos con un notario de confianza, un señor que conoció a tu padre. Solo para que los revisara y me explicara todo bien. Escuché tensión en su voz. ¿Y qué dijo? Dijo que estaban bien, pero hizo algunos pequeños ajustes. Agregó unas cláusulas para protegerme mejor en caso de que algo salga mal. Nada importante, solo cosas legales. Mamá, no necesitabas hacer eso. Los documentos que te trajimos ya estaban perfectos. Lo sé, hijo, pero me hizo sentir más tranquila. Tú entiendes, ¿verdad? A mi edad una se pone un poco paranoica. Otra pausa. Claro, mamá. Lo entiendo. Entonces el miércoles nos traes esos documentos nuevos y los revisamos. Perfecto. Los veo a la 1. Preparo algo rico para comer. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Acababa de tender la trampa. Ahora solo tenía que esperar a que cayeran en ella. Los siguientes días fueron de una ansiedad constante. Dormía poco. Comía menos. María se quedó conmigo para asegurarse de que no me derrumbara. Diego revisaba y revisaba los documentos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El miércoles amaneció con un cielo gris. Nubes pesadas amenazaban lluvia. Me pareció apropiado.
Pasé la mañana cocinando otra vez. Necesitaba mantener mis manos ocupadas. Diego llegó a las 11. Colocó otro dispositivo de grabación. Este era más sofisticado. Tenía video además de audio. Estaría escondido en un estante de libros con vista directa a la mesa del comedor. Después de hoy, dijo Diego, vamos a tener todo lo que necesitamos. Grabaciones. Documentos firmados. Evidencia completa de intención criminal. Podremos proceder como usted decida. María estaba en la cocina preparando café. Se acercó y me abrazó. Vas a estar bien. Esto va a terminar pronto. Y después podrás empezar a sanar. Pero no estaba segura de que pudiera sanar. Algunas heridas son demasiado profundas. A la 1 en punto sonó el timbre. Francisco y Valeria habían llegado. Puntuales como siempre. Tan confiables cuando se trataba de robar a una anciana. Abrí la puerta. Sonrisas. Besos. Abrazos. El teatro de siempre. Comimos primero. Nadie mencionó los documentos durante la comida. Hablamos de tonterías. Del trabajo de ellos. De una vecina que se había mudado. De nada importante. Después del café, saqué los documentos. Los que Diego había preparado. Los coloqué sobre la mesa. Aquí están. El notario hizo algunos cambios, pero dijo que son estándar. Los quieren revisar. Francisco tomó los documentos. Los hojeó rápidamente. Demasiado rápido. No estaba leyendo realmente. Solo estaba verificando que parecieran oficiales. Se ven bien, mamá. ¿Dónde firmo? Necesito que ambos firmen aquí como testigos. Y yo firmo aquí dándoles el poder. Valeria también revisó los documentos superficialmente. Luego sacó una pluma de su bolso. Una pluma cara. Probablemente comprada con dinero que habían conseguido engañando a alguien más. Firmaron. Los dos. Sin leer las cláusulas que los incriminaban. Sin darse cuenta de que acababan de firmar su propia condena. Yo firmé también. Haciendo el teatro completo. Listo, dijo Francisco, sonriendo. Ahora vamos a empezar a trabajar para ti. Vas a ver qué bien te va a ir. Gracias, hijo. Gracias a los dos. Me siento más tranquila sabiendo que ustedes van a cuidar de mí. Se fueron media hora después. Contentos. Triunfantes. Convencidos de que habían ganado. Pero no tenían idea de lo que realmente acababa de pasar. Apenas se fueron, Diego salió de la habitación donde había estado esperando. Su rostro mostraba una satisfacción profesional que rara vez había visto en él. Lo tenemos todo. Video, audio, documentos firmados. Es evidencia irrefutable. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de lo que acabábamos de hacer. ¿Y ahora qué sigue? Diego se sentó frente a mí y abrió su portafolio. Sacó más documentos. Siempre más documentos. Ahora preparamos la contraofensiva final. Vamos a hacer varias cosas simultáneamente. Primero, mañana voy a presentar ante el banco toda la evidencia que tenemos. Van a cerrar definitivamente cualquier posibilidad de que Francisco obtenga acceso a sus cuentas. Y él se va a dar cuenta. Probablemente. Pero para ese momento ya estaremos en el siguiente paso. Voy a preparar documentos legales que lo despojan de cualquier derecho sobre su patrimonio, presente o futuro. También vamos a revocar cualquier poder que él pudiera haber tenido anteriormente. María intervino desde la cocina. ¿Y cuando los confrontamos? Diego sonrió. Ahí viene la parte interesante. Vamos a organizar un evento. Una reunión familiar. Algo que parezca normal. Un almuerzo. Una celebración. Algo donde estén presentes testigos. Testigos. Familia. Amigos cercanos. Personas que necesitan saber la verdad sobre Francisco y Valeria. Y en ese momento, frente a todos, vamos a exponer exactamente lo que intentaron hacer. Sentí un nudo en el estómago. No sé si pueda hacer eso. Exponerlo públicamente así. María se acercó y tomó mi mano. Lucinda, ellos no tuvieron problema en planear dejarte en la ruina. En abandonarte con una deuda que nunca podrías pagar.
en destruir tu vida sin el menor remordimiento. Merecen que se sepa quiénes son realmente. Tenía razón. Lo sabía. Pero seguía siendo mi hijo. A pesar de todo, una parte de mí todavía sentía ese instinto maternal de protegerlo. ¿Y si simplemente les decimos que sabemos todo? Que se alejen y nunca vuelvan. Diego negó con la cabeza. Señora Duarte, gente como Francisco y Valeria no aprenden de una advertencia privada. Si usted los deja ir ahora, van a intentar lo mismo con alguien más. Tal vez con otra persona mayor. Tal vez con alguien que no tenga la suerte de descubrirlos a tiempo. Usted tiene la oportunidad de detenerlos definitivamente. Sus palabras me golpearon. Nunca había pensado en eso. Que si yo no hacía algo, ellos podrían hacerle esto mismo a otra persona. A otra madre. A otra anciana sola y vulnerable. ¿Qué clase de evento sugieres? Diego pensó un momento. ¿Cuándo es su cumpleaños? En 3 semanas. El 15 del próximo mes. Perfecto. Organice una fiesta de cumpleaños. Invite a familia, a amigos, a vecinos. Haga que parezca una celebración normal. Francisco y Valeria no podrán negarse a asistir sin quedar mal. Y ahí, en medio de la fiesta, haremos la revelación. María asintió con entusiasmo. Es brillante. Van a estar relajados, confiados. No van a ver venir lo que les espera. Pasé los siguientes días en un estado de ansiedad constante. Diego trabajaba en todos los documentos legales. María me ayudaba a planear la fiesta. Yo trataba de mantener la calma y actuar normal cuando Francisco llamaba. Y llamaba. Casi todos los días ahora. Preguntando cómo estaba. Diciendo que pronto empezarían a mover mi dinero a las inversiones. Que necesitaba darles los números de mis cuentas bancarias para hacer las transferencias. Yo ponía excusas. Que el banco había puesto nuevas medidas de seguridad. Que necesitaba ir personalmente a autorizar ciertos movimientos. Que me estaban tardando en procesar la documentación. Cualquier cosa para ganar tiempo. Podía escuchar la frustración creciente en su voz. Pero no podía presionarme demasiado sin revelar sus verdaderas intenciones. 10 días antes de mi cumpleaños, comencé a enviar las invitaciones. Llamé a mi hermana María, obviamente. A mis primas Fabiana y Silvia, que vivían en la ciudad. A mi vecina Ignacia, que había sido mi amiga durante 20 años. A algunos excompañeros de trabajo. A la gente que había sido parte de mi vida durante años. Y por supuesto, llamé a Francisco. Hijo, voy a hacer una pequeña fiesta por mi cumpleaños. Nada grande. Solo familia y amigos cercanos. Me encantaría que tú y Valeria vinieran. Claro, mamá. No nos lo perderíamos por nada. No tenía idea de cuán cierto era eso. Los días pasaban lentos y rápidos al mismo tiempo. Lentos porque la ansiedad me comía viva. Rápidos porque cada día me acercaba más al momento de la verdad. Diego terminó todos los documentos legales. Me los mostró una tarde en su oficina. Esto es una orden de protección preventiva. Una vez que expongamos a Francisco, esto impedirá que se acerque a usted o intente contactarla. Esto otro es la revocación formal de cualquier poder que él pudiera reclamar tener. Y esto, dijo, mostrándome el último documento, es la denuncia formal por intento de fraude que presentaremos ante las autoridades. Va a ir a la cárcel. Depende del fiscal y de cuánto quieran perseguir el caso. Pero con la evidencia que tenemos, es muy probable que enfrente cargos criminales. Firmé todo. Cada documento. Cada página. Esta vez leyendo cada palabra. La noche antes de mi cumpleaños no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En la madre que había sido. En el hijo que había criado. En cómo todo había terminado aquí. Pensé en los momentos buenos. En cuando Francisco era pequeño y me abrazaba diciendo que yo era la mejor mamá del mundo. En su graduación, cuando lloró de felicidad y me agradeció por todos mis sacrificios. En su boda, cuando bailamos y me dijo que esperaba ser tan buen padre como yo había sido madre. Cuando se había torcido todo. Cuando el niño amoroso se había convertido en el hombre capaz de destruir a su propia madre. O siempre había sido así y yo simplemente me había negado a verlo.
Tal vez nunca sabría la respuesta. Pero mañana sabría algo más importante. Sabría que había luchado, que no me había dejado destruir, que incluso a mis 64 años, todavía tenía la fuerza para defenderme. El día de mi cumpleaños amaneció soleado. Un día perfecto para una fiesta. Un día perfecto para la justicia. Los 2 días siguientes fueron de una tensión insoportable. Francisco me llamaba cada pocas horas. Preguntaba por el notario. Insistía en que configuráramos la banca en línea. Su tono se volvía cada vez más urgente, más desesperado. Yo seguía posponiendo, inventando excusas. Me dolía la cabeza. Tenía cita con el médico. Estaba cansada. Cualquier cosa para ganar tiempo. El domingo por la noche, María llegó a quedarse conmigo. Diego vendría el lunes por la mañana. Era hora de preparar el evento final. La confrontación definitiva. ¿Estás lista para esto?, me preguntó María mientras tomábamos té en la cocina. No lo sé. Pensé que sí, pero ahora que está tan cerca, no estoy segura. Puedes echarte atrás si quieres. Podemos ir directamente a la policía sin confrontarlos. Negué con la cabeza. No. Necesito hacer esto. Necesito que vean mi cara cuando descubran que sé todo. Que nunca fui la tonta que creyeron que era. María me apretó la mano. Entonces vamos a hacerlo bien. El lunes llegó Diego con más documentos. Había preparado un dossier completo con todas las evidencias. Grabaciones transcritas. Fotografías de los documentos falsificados. Registros del banco. Todo organizado cronológicamente. Este es el momento, dijo Diego. Hoy en la tarde su nieto cumple años. Usted me dijo que Francisco y Valeria iban a venir con él para celebrar aquí en su casa. Era verdad. Mi nieto Cristiano cumplía 7 años. Francisco me había llamado 2 días antes para confirmar que vendrían a las 5 de la tarde. Yo había dicho que sí, que prepararía pastel y algo de comer. Una celebración familiar normal. Pero no sería normal. ¿Vamos a hacer esto frente al niño?, pregunté, preocupada. No. Cristiano va a estar aquí, pero en el momento de la confrontación, María se lo va a llevar al jardín. No tiene que presenciar nada. Pero Francisco y Valeria necesitan ver que incluso en un día especial para su hijo, usted ya no va a tolerar sus mentiras. Pasé la tarde preparando todo. Hice el pastel favorito de Cristiano. Preparé bocadillos. Decoré un poco la sala con globos. Todo tenía que parecer una celebración normal hasta el momento exacto. Diego escondió las evidencias en un sobre grande en mi habitación. María revisó que su coche estuviera listo para salir rápidamente con Cristiano cuando fuera necesario. Yo me vestí con mi mejor ropa. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. A las 5 en punto llegaron. Cristiano entró corriendo y me abrazó. Abuela, ¿hiciste mi pastel favorito? Claro que sí, mi amor. De chocolate con fresas. Francisco y Valeria entraron detrás de él. Sonrisas tensas. Yo podía ver que Francisco estaba nervioso. Probablemente esperaba que yo volviera a sacar el tema del banco, de los poderes, del acceso a mi dinero. Cantamos el cumpleaños. Cortamos el pastel. Cristiano abrió el regalo que le había comprado, un juego que había querido durante meses. Todo parecía perfecto. Una familia feliz celebrando. Después del pastel, María le preguntó a Cristiano si quería ver los nuevos juguetes que había en el jardín. Él salió corriendo emocionado. María me miró antes de salir. Era la señal. Me quedé sola en la sala con Francisco y Valeria. El ambiente cambió inmediatamente. Mamá, necesitamos hablar, comenzó Francisco. El banco sigue sin procesar los poderes. Ya pasó una semana. ¿Está segura de que ese notario existe? Me levanté sin responder. Fui a mi habitación y tomé el sobre que Diego había preparado. Regresé a la sala y lo coloqué sobre la mesa de centro. Antes de que sigamos hablando de bancos y notarios, hay algo que necesito mostrarles. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria. La verdad. Abrí el sobre y saqué la primera transcripción. La de la llamada que Francisco olvidó colgar. La que había iniciado todo esto.
Esto es una transcripción de una conversación que tuvieron hace 5 semanas. Una conversación que yo escuché completamente. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Francisco. Mamá, no sé de qué hablas. Déjame refrescarte la memoria. Comencé a leer. Espera solo hasta que el banco apruebe el préstamo de $180,000 a nombre de mi mamá. Después vamos a huir y quedarnos con todo el dinero. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo aplastar el aire de la habitación. Valeria intentó recuperarse primero. Lucinda, eso es ridículo. No sé qué escuchaste, pero claramente lo malinterpretaste. Saqué más papeles. ¿También malinterpreté esto? Los documentos del banco donde falsificaste mi firma. O esto. Los comprobantes de ingresos falsos que presentaste a mi nombre. O tal vez esto. Las grabaciones de las 2 veces que vinieron a mi casa a convencerme de que les diera acceso total a mi dinero. Francisco se puso de pie. Mamá, esto es un malentendido enorme. Siéntate. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No he terminado. Saqué las fotografías. Las que mostraban a Francisco y Valeria estacionados frente a mi casa en las noches. Vigilándome. Acosándome. También tengo esto. Ustedes viniendo a mi casa a medianoche. Observándome. Planeando su próximo movimiento. Valeria empezó a llorar. Lágrimas falsas. No queríamos hacerte daño. Solo estábamos desesperados. Tenemos deudas. Necesitábamos ayuda. ¿Y robarme era la solución? ¿Dejarme en la ruina? ¿Abandonarme después de tomar todo lo que tengo? Francisco dio un paso hacia mí. Tú tienes más de lo que necesitas. Esta casa es demasiado grande para ti. Ese dinero estaba solo guardado. Nosotros lo necesitábamos más. Ese dinero es mío. Esa casa es mía. Yo trabajé toda mi vida por ello. Y tú no tienes derecho a nada. Soy tu hijo. Tengo derecho a lo que sea mío por herencia. Herencia se recibe cuando alguien muere. ¿Acaso estabas esperando que muriera para quitármelo todo? ¿O preferías hacerlo mientras seguía viva para no tener que esperar? La máscara de Francisco cayó completamente. Su rostro se transformó en algo que nunca había visto antes. Odio puro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy cansado de fingir. Estoy harto de tener que venir aquí a escuchar tus historias aburridas. De pretender que me importa tu vida patética. De actuar como el hijo perfecto cuando lo único que quiero es lo que me corresponde. No te corresponde nada. Me corresponde todo. Después de lo que sacrifiqué cuidándote, soportándote, fingiendo que te quiero. Sus palabras deberían haberme destruido. Pero ya no sentía dolor. Solo una calma fría. Aquí está lo que va a pasar ahora, dije, sacando el último documento. Este es un acuerdo preparado por mi abogado. Van a firmar que renuncian a cualquier reclamo sobre mi patrimonio. Van a alejarse de mi vida permanentemente. Y a cambio, no presentaré cargos criminales contra ustedes. Cargos criminales. Valeria parecía aterrada. Fraude bancario. Falsificación de documentos. Intento de robo. Acoso. Tengo evidencia de todo. Mi abogado está listo para ir a la policía mañana mismo si no firman esto. Francisco se rió. Una risa amarga, llena de veneno. No vas a hacer nada. Soy tu hijo. No vas a meterme a la cárcel. Ponme a prueba. Francisco me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Todavía no podía creer que su madre, la anciana ingenua que él pensaba manipular tan fácilmente, lo había superado en su propio juego. No te atreverías, dijo, pero su voz temblaba. Tomé el teléfono que estaba sobre la mesa. Diego está esperando mi llamada. Una palabra mía y esto se vuelve un caso criminal oficial. Tú decides. Valeria rompió primero. Se dejó caer en el sofá, llorando de verdad esta vez. Firma. Francisco. Por favor. No quiero ir a la cárcel. Piensa en Cristiano. Deberían haber pensado en Cristiano antes de planear robarle a su abuela, dije. Francisco apretó los puños.
Podía ver la batalla interna en su rostro. El orgullo contra la realidad. La rabia contra el miedo. ¿Y si no firmo? Entonces mañana a primera hora entrego todo esto a las autoridades. El banco ya tiene tu intento de soborno documentado. Tengo testigos. Tengo grabaciones. Tengo todo. Vas a perder mucho más que una herencia. Vas a perder tu libertad. Pasaron 5 minutos en silencio. Finalmente, Francisco extendió la mano. Dame el maldito papel. Le pasé el acuerdo. Lo leyó con los dientes apretados. Luego firmó. Valeria firmó después, con manos temblorosas. Ahora salgan de mi casa, dije. Recojan a su hijo y váyanse. No quiero volver a verlos nunca. ¿Y Cristiano?, preguntó Valeria. Tampoco lo vas a ver. Esa pregunta me dolió. Mi nieto era inocente en todo esto. Pero sabía que si mantenía contacto con él, Francisco lo usaría como excusa para volver a acercarse. Cuando Cristiano sea mayor, si quiere buscarme, estaré aquí. Pero ustedes dos no vuelven a pisar esta casa. Francisco se levantó. Me miró con un odio que ya no me asustaba. Esto no termina aquí. Sí termina. Y si intentas contactarme, si intentas volver, si intentas cualquier cosa, voy directamente a la policía. Este acuerdo solo es válido mientras ustedes se mantengan lejos de mí. Salieron sin decir más. María entró con Cristiano del jardín. El niño preguntó por qué su papá y su mamá se veían tan enojados. María le dijo que los adultos a veces tenían conversaciones difíciles, pero que todo estaría bien. Se fueron. Escuché el coche alejarse. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. María me abrazó. Ya pasó. Ya terminó. ¿Terminó? Perdí a mi hijo. Perdí a mi nieto. Perdiste a un hombre que nunca te amó de verdad. Y salvaste tu vida, tu casa, tu dignidad. Diego llegó media hora después. Revisó el acuerdo firmado. Esto es legalmente vinculante. Si lo rompen, podemos proceder con cargos inmediatamente. ¿Crees que vayan a intentar algo más? No. Francisco es un cobarde. Los cobardes huyen cuando los enfrentan de verdad. Y tenía razón. Pasaron semanas. Luego meses. Francisco nunca intentó contactarme. Cambió su número. Se mudó a otro estado, según me contó una prima lejana. Desapareció de mi vida tan completamente como había planeado desaparecer con mi dinero. La casa se sintió vacía al principio. Extrañaba los domingos con Cristiano. Extrañaba creer que tenía una familia que me amaba. Pero lentamente, esa soledad se transformó en paz. María venía a visitarme cada semana. Empecé a salir más. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad en la iglesia. Hice amigas nuevas. Amigas reales que no querían nada de mí excepto mi compañía. Una tarde, 6 meses después de todo, estaba sentada en mi jardín tomando té cuando recibí una carta. Era de Cristiano. Tenía 8 años ya. La carta decía, con letra infantil, que me extrañaba. Que su papá le había dicho que yo estaba enojada con ellos, pero que él me quería y esperaba verme algún día. Lloré leyendo esa carta. Pero también sonreí. Porque entendí que hice lo correcto. Protegí mi vida. Mi patrimonio. Mi dignidad. Y algún día, cuando Cristiano fuera lo suficientemente grande para entender, podría contarle la verdad. Me llamo Lucinda Duarte. Tengo 64 años. Fui traicionada por mi propio hijo. Pero no permití que me destruyera. Aprendí que el amor propio es más importante que el amor que mendigamos. Que la dignidad no tiene precio. Y que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Mi casa es mía. Mi dinero es mío. Mi vida es mía. Y finalmente, después de tantos años, soy libre.